Y les cuento que, bueno, ustedes deben conocer, muchos de ustedes, la Ecoparty, que es una conferencia que tiene distintas actividades. Y allá por el año 2008 comenzamos a hacer una sesión de trainings que eran los días previos a la Eco, los 3, 4 días previos, distintas empresas, personas muy reconocidas, preparan training de 1, 2, 3, 4 días y se dan en formato académico, ¿no? En un aula, formato de training, se da previo a la ECO. En este marco, sacamos esto que son webinars, que los webinars los dan instructores que habitualmente o van a dar un training o ya dieron alguno de los training de la ECO. Así que bueno, presentamos este training, How to Get Away with Ransomware, en donde, bueno, lo tenemos a Marce Temperini, a Jorge Litvin, a Maxi Macedo, los tres referentes en la industria, dos de ellos abogados, técnicos de por sí, pero estudiaron abogacía, así que nos van a dar una mirada muy interesante. Y bueno, Maxi, un especialista en seguridad, entonces hace mucho tiempo que nos vienen acompañando, ¿no? Así que bueno, una temática muy actual, ¿no? O sea, lo vemos en las noticias hace tiempo. Lamentablemente en Argentina nos vienen pegando a distintas organizaciones de gobierno. Hubo un caso reciente, ahora ya hace una semana, una empresa, un proveedor de servicios en nube, ahí un ransomware que entró por Colombia, le pegó a Chile y hoy hay un montón de empresas también argentinas afectadas. Así que bueno, es algo esto de todos los días, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa cuando sucede, ¿no? Llegás a la oficina, ves ese famoso cartelito de que tus archivos fueron cifrados, mirás para todos lados a ver si no fuiste vos el único, como para encontrar un poco más de tranquilidad, pero bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Quién lo reporto? Y en el mientras tanto, bueno, te empiezan a llegar mensajes, se enteran los clientes, por ahí ves alguna publicación en alguna red social y pasa esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo tomo decisiones? Así que bueno, los dejo con los chicos que nos van a contar un poco de todo esto, nos van a echar un poco de luz sobre esta problemática tan actual. Mil gracias, Jero. Gracias a la ECO, a toda la organización. Para mí es un placer compartir este espacio y también con Mats y Marce, para mí, dos grandes amigos que me dio la industria. Voy a tomar yo la posta como introducción para contarles nada más que esto es una especie de preview, ¿no? ¿Viste? Vieron como cuando entran a una página de un SaaS y te dice free trial. Este es como el free trial de lo que va a ser el training que vamos a hacer 30 y 31 en el marco de la ECO, que va a estar muy asociado a GRC, esto de gobierno, riesgo, cumplimiento, y un panorama mucho más amplio. Ahora vamos a tomar solamente uno de los tantos puntos que vamos a tocar en esos 2 días bastante intensos, pero que van a estar muy buenos porque se van a llevar contenido muy práctico, eh, vinculado a qué hacer desde una perspectiva del compliance, porque como decía Jero recién es, ¿y qué me pasa cuando me pasa? ¿No? Y cuando no pude evitar digo, no pude disminuir al mínimo porque ya sabemos que riesgo cero no existe, es una utopía, pero cuando no lo pude evitar con todos los controles que tenía, ¿qué tengo que hacer para mitigar el impacto de lo que ya me ocurrió, ¿no? Para que el alcance no se amplíe y el impacto tampoco se magnifique. Entonces, las consecuencias las conocen, muchos de ustedes saben inclusive mucho más que nosotros de esto, consecuencias operativas, económicas, pero también, y de las que vamos a hablar acá, son las legales, las reputacionales. De la mano de eso viene este primer preview que se llama How to Get Away with Ransomware, gran título de Marce, de una gran serie que se llama How to Get Away with Murder, se las recomendamos. Voy a tratar de compartir pantalla como pues ya se habrán dado cuenta para los que no me conocían que soy verborrágico, eh, y denme un segundo que por precaución tenemos que evitar que se puedan hacer anotaciones. Ahí están viendo pantalla, me tiran un pulgar Sí, para arriba, Mats y Marce, perfecto, está aquí. lujo.
un poquito nosotros tres, nada, ya nos conocen, si no nos conocen no nos vamos a presentar, pero porque No. para eso está LinkedIn, eso de tirar el CV encima de un webinar nos saca 10 minutos que no tienen sentido, preferimos que esto sea más dinámico. Lo que sí les quiero adelantar es que esto no va a ser una exposición formato clase, nada por el estilo, sino que vamos a ir conversando sobre determinados disparadores entre nosotros tres y darles lugar a ustedes también a que intervengan en tiempo real. No queremos dejar un espacio al final para preguntas que después no te dan ganas, estás cansado, ¿no? En el momento que se te ocurre algo y te parece interesante tirarlo en el chat, lo tomamos y sobre eso podemos intercambiar ideas y profundizamos acá en estos temas. Nadie tiene el manual de instrucciones dorado, digo, no hay una guía que sirva para cada caso, no hay un one size fits all, esto es caso a caso, va cambiando los pasos a tomar con el alcance a tomarlos. No es lo mismo una pequeña empresa, una entidad financiera, un proveedor de servicios nube, dependiendo en qué país estás, dependiendo de tu tamaño, tu industria, digo, hay mil variables a considerar. Y un poquito nuestra hoja de ruta para hoy es pasar primero muy rápido por tres conceptos que hacen a esto, que son todos los que terminan con una P, ¿no? El IRP, el BCP, el DRP, vinculado a respuesta a incidentes, a continuidad del negocio y a recuperación ante desastres, para que después Matsi tome un poco más la posta sobre cuáles son las medidas técnicas y forenses que hay que tomar en el momento cero, ¿no? Ante la ocurrencia de un incidente. Claro. Hay un tema que hay que amarse, que los dos somos, debemos reconocer que somos abogados, Sí, sí, y sí. que nos viven preguntando cuando pasa el ciberataque, ¿no? Y lo primero que te pide el criminal es, che, si me pagaste lo devuelvo. O digo, empieza esa extorsión. Y ahí la duda del técnico es, y del dueño del negocio es, si pago me meto en un quilombo, ¿no? Esa es la primera pregunta por el lado de legal. Entonces, vamos a tratar de tirar un poco de luz ahí y de dar lugar también, porque nada está grabado en piedra. Y con eso entramos a un ping-pong de cuáles son las consideraciones legales y, por último, las reputacionales. Bueno, buenísimo, Coqui. Gracias por esa introducción. Nada, también saludarlos, agradecer a la ECO también esta oportunidad. Como decía Coqui, nosotros también lo que queremos hacer es compartir experiencias que tenemos en la gestión de este tipo de casos. Los tres llevamos muchos casos de ransomware encima, entendemos mucho a las organizaciones en ese momento de desesperación, cuando nada funciona, cuando hay muchos reclamos y demás. Y un poco la idea en esta preview que él decía, eh, es traerles un adelanto de lo que después se va a tratar con mucha más profundidad, con mucho más detalle en el training de la ECO que contaba Jero. Acá en este tiempo que tenemos disponible es hacer un repaso de para qué nos sirve ser compliance en el contexto de un ataque de ransomware y cuáles son desde las distintas normativas aplicables y desde la seguridad de la información, a qué vas a echar mano. Y se los decimos con la experiencia, y por qué rescato tanto esto, porque cuando nosotros llegamos a las 8 de la mañana a una organización que no puede acceder a su información, empezamos a hacer un montón de preguntas de esto que Coqui tiene en pantalla, ¿no? ¿Te tenés un plan de respuesta a incidentes? Y no, teníamos algo escrito, alguna vez habíamos hecho algo, pero nunca se profundizó demasiado. Que eso, digo, en esto que se está mostrando, es lo primero que tenés que tener. Digo, ¿cómo salimos jugando? El qué hacemos en el momento cero. ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con la organización que tengas de tus propios sistemas. A nosotros nos pasa mucho en donde una vez que se cae todo, por ejemplo, nos encontramos con organizaciones en donde no tienen clasificación de información y por lo tanto no hay una prioridad acerca de cuáles son las urgencias para poder restablecer los sistemas. Entonces empezamos un juego de qué es lo que necesitas para que tu negocio funcione. Y entonces ahí entra esta segunda política que aparece ahí, que es la continuidad del negocio. Y es una pregunta muy sencilla, que hasta escapa de lo técnico, que es, ¿qué necesitas para que tu negocio funcione? Yo necesito que facturar, necesito vender, necesito que, no sé, que salgan camiones de la empresa. ¿Qué necesito? Y una vez que tengas ese servicio, esa necesidad, poder traducirlo en qué servidores necesito que estén funcionando para que esto siga caminando y que el daño sea lo menor posible. Que acá hay algo que tiene que ver con esto de, lo va a hablar Maxi un poquito, de
cómo medimos el daño y cómo hacemos para seguir caminando, ¿sí? Y el tercero de los elementos tiene que ver con esto de la recuperación de desastres, que esto ya es como más a largo plazo, que es una vez que ya estén más en funcionamiento, cómo hacemos para volver a que todo vuelva a la normalidad. Y ahí entran un montón de otras cosas que, por ejemplo, tienen que ver con la investigación, ¿sí? De qué es lo que pasó. Nos ha pasado con organizaciones que se han recuperado de un ataque de ransomware y no han avanzado, por ejemplo, en una investigación forense para determinar por dónde fue que entró el ataque, y al mes volvieron a tener un ataque diferente. Digo, y esto pasa precisamente porque esta tercera etapa no funcionó bien, ¿sí? Y esto es un poco lo que nosotros queremos traerle de por qué es importante tener toda esta documentación y todo este trabajo, porque ante la urgencia no te los podés o no sale bien improvisar, Yo ¿sí? te voy a agregar algo, Marce, si me dejas. Y es algo que de hecho desde la perspectiva del compliance te están empezando a pedir. Si hay alguien del otro lado que trabaje en entidades financieras, vas a ver de lo que hablo, en el marco de que hoy el documento, por más lindo que esté, si no está practicado y si no se implementa, es decorativo, ¿no? Entonces, hoy lo que te empiezan a pedir las regulaciones y también las mejores prácticas es simulacro de incidente, a ver si todos estos procesos, si todos estos procedimientos, en el momento en el que los ponemos en práctica, funcionan o hay que cambiar algo, ¿no? De Sí, hecho, yo sí, siempre pongo el ejemplo, acá no se ve porque la cámara me enfoca a mí, pero yo estoy mirando un extintor de incendios, acá que sí, está en la oficina, ¿no? Yo la verdad que nunca hice un simulacro de incendio, con lo cual el extintor tiene una serie ahí de instrucciones. Y yo siempre digo, en el momento que acá vea humo, si tengo que ir hasta el extintor y ponerme a leer ahí para ver qué es lo que tengo que hacer, nos prendimos fuego. Entonces, ahí está la importancia de hacer este tipo de sí, sí. prácticas de simulacros, como para empezar a desnudar también si funciona bien, si está bien planteado, si no está bien planteado, porque una cosa es, el compliance se demoniza mucho, pero porque en general no se hace con el enfoque correcto, y el enfoque con el que lo hace la mayoría es, quiero poner tilde de que lo tengo, Claro. ¿no? Entonces, Una auditoría en donde sí, lo tengo, sí tenemos. Y en esto, dando pie con esta pregunta, le pregunto a Maxi, y me hace acordar a una remera de la ECO que siempre la quise tener, y lo voy a confesar acá en el webinar, que es no hay backups. consígansela. No hay backups. Es una remera hermosa. Nos ha pasado, Maxi, con toda tu Mira, experiencia en esto, de gente de sistemas que confiaba plenamente en que la política de backup estaba funcionando y después no funcionó. sí, justo iba a decir la de la remera no hay backup. Bueno, saludos para todos. Acá Maxi. Me toca hablar un poco de la parte técnica, de lidiar un poquito con esto y siempre que vamos, bueno, a alguna organización que tiene este tipo de incidente, lo primero que preguntamos, bueno, ¿hay backup? ¿Hay algún procedimiento escrito? Y a veces nos encontramos con la buena noticia de que hay un procedimiento escrito. Vas al procedimiento, bárbaro, está detallado, qué se tiene que copiar. Vamos a veces a la herramienta de backup y nos encontramos con situaciones como, primero que el backup se hacía en otra computadora de la misma red, lo cual termina siempre infectado. O sea, una vez que te ataca el ransomware, hagan de cuenta que le atacó toda la red. O sea, no es que te va a atacar a una computadora. O sea, no son ataques de un tipo de malware que hacemos Claro. doble clic y nos infectamos, sino son más complejos y son generalmente lo que estamos viendo ahora, ataques desde adentro. Alguien que está dentro de tu red, que te escaneó toda la red y que sabe que va a atacar. Entonces Hago, no es hago una que... pregunta, hago una pregunta porque yo veo el chat que está como muy quieto y aparte veo todas las cámaras apagadas y como que digo, hay gente del otro lado, hay gracias David por romper el hielo. ¿Alguien de todos los que está escuchando esto estuvo cercano, le ha pasado estar cerca de un incidente de ransom y ha pasado, digamos, ha experimentado esto que nosotros estamos contando? ¿Es algo que están escuchando por primera vez y les gusta? ¿A ustedes están escuchando porque les gustaría prepararse, porque ven que las balas o los cañonazos están llegando a los vecinos y digo, en cualquier momento me toca a mí? También para escucharlo, y si tienen, si capaz que laburan en sistemas, si están encargados, digo, este simulacro de política de copias de seguridad, ustedes, alguno de los que está acá escuchando, da fe
de decir, che, sí, nosotros en nuestra organización cada un mes hacemos un simulacro real y decimos al azar, vamos a levantar el servidor 14 y lo levantan y prueban y funciona? Se picó el chat de repente, ¿eh? Lo pediste Sí, y lo bueno, viste que yo tenés. quería agitar un poco para no sentirme tan solo, Coqui. Pero seguí, Maxi, yo mientras vamos leyendo lo del chat. Bien, bueno, lo que comentaba entonces, en este caso, lo que pasó estaba un procedimiento, estaba, cuando vamos a buscarlo backup, no habían seleccionado la carpeta de backup que tenía que copiar, o sea, estaba todo el procedimiento. Alguien conectaba un disco rígido externo, cada una semana lo cambiaban, lo llevaban a la caja de seguridad del banco, todo. Cuando hubo que revisar la configuración de adentro del backup, no habían hecho clic en la carpeta, una de las carpetas interesantes que tenían que copiar. Por lo tanto, estaba escrito el procedimiento, estaba el disco, había alguien que lo llevaba al banco y a la caja fuerte, pero la información no estaba. O sea que acá, ¿qué nos hubiese salvado? La prueba, como decía Coqui, que alguien realmente pruebe cada un mes, cada cierto tiempo, recuperar al azar un servidor, recuperar un archivo, recuperar lo que estaba escrito en ese backup que realmente funcione. O sea, Claro. estaba todo, alguien se hacía mecánicamente, pero no se probaba. Entonces, acá una de las primeras lecciones, prueben los backups. Otra de las lecciones que vamos a ir dando a medida que vaya esto ocurriendo en esto del desastre. Hay muchos servidores que están en la empresa de sistemas viejísimos que nadie sabe cómo se reconstruye, cómo se reinstala eso. Y acá cuando te pasó el incidente, hay que tratar de levantar eso desde cero. O sea, porque no podemos recuperarlo si tenemos la posibilidad de recuperarlo quizás sin pagar, recuperarlo así como porque sí. Claro. Hay que reinstalarlo en una nueva infraestructura que esté desde cero. Eh, Así que en este caso vamos a darle algunas medidas técnicas y forenses para que ustedes tengan en cuenta qué hacer cuando son atacados. Y también un poco, seguramente ya lo conocen, pero ¿qué te ataca el ransomware? ¿Cuáles son los tres pilares que te pega desde la seguridad de la información? Te pega a la disponibilidad porque no tenés acceso a la información, a la integridad porque te la modificó y te la cifró. O sea, te pega la disponibilidad y la integridad. Y lo tercero que te pega, que es donde arranca la extorsión, es a dañarte la reputación porque te dice, che, vos no puedes acceder a tus archivos. Si accedes a este link que te dejo o me mandás este mail, ahí empieza la extorsión porque te dice que encima de que te dejó sin disponibilidad y te afectó a la integridad de los archivos porque te los cifró, encima te voy a dañar la confidencialidad porque me voy a poder poner en contacto con tus usuarios o voy a poder difundir los archivos tuyos. O sea que Claro. te daño también la reputación. O sea, daña cada vez más todos los aspectos de la seguridad de la información. Primero, integridad y disponibilidad, y segundo, la confidencialidad. Y el Y daño a en, la y reputación. en algunos, a mí me ha pasado que no solamente te dicen, mira, yo tengo el ransomware como para ponerlo, por si hay alguien que se está sumando que no es del palo, básicamente un criminal te cambia la cerradura de tu casa y te vende la llave nueva, pero te deja fuera, ¿no? Como un secuestro, pero en lugar de una persona y decirte, tengo un ser querido y si no me pagas tanto, no te lo devuelvo entero, pasa eso, pero con el sistema. Ahora, el criminal, además de decirte, tengo tu información, vos no podés acceder a la información, te dice lo que plantea Matsi de, yo tengo la información y puedo contactarme con los clientes y además puedo vender esa información Claro. o publicarla libremente. Pero tuve un par de casos en donde fueron por más y lo que le decían es, sabes que yo tengo información súper privilegiada que a mí me permite armar ataques muy personalizados contra los titulares de esa información. Así que lo voy a hacer y cuando tenga éxito le voy a decir que fue gracias a vos. Entonces, Claro. entras en un problema adicional en donde el daño a tu reputación va mucho más allá y a partir de ahí es que el ransomware, que es una triple, cuádruple, ya no sabemos cuánta amenaza, te aparece en la puerta, pero vos lo ves como si fuera una ola de un maremoto de la responsabilidad ulterior o el impacto para vos, para tu organización y para todos los terceros asociados a esa organización, ¿no? Es Entonces, que esto fue evolucionando con el tiempo. Nosotros desde el 2016 más o menos que estamos trabajando casos de ransomware con Marce, y antes solamente te afectaba la disponibilidad, o sea, le interesaba solamente ganar el dinero y cobrar el rescate, nada más.
Luego empezaron a avanzar en la reputación, en la extorsión, como dice Coqui, en la venta de los datos. O sea, se empezaron a, lamentablemente, profesionalizar y cada vez son más fuertes las extorsiones. Algunas cuestiones a tener en cuenta desde lo técnico cuando ya sufrimos acá, ya estamos en el problema. Lo primero de todo es aislar el equipo y desconectar todo de la red. O sea, esto, si están viendo que le están cambiando las extensiones de los archivos o hay alguno que no se puede abrir y alguien te avisó, Sí. vayan corriendo y corten la luz. Ese es el consejo más efectivo. Y después de ahí empezamos a levantar. Pero lo Sí. primero, porque aparte ahora están utilizando algunos algoritmos de cifrado intermitente que cifran extremadamente rápido. Es realmente una locura. Antes veíamos que generalmente, como era grande el volumen de información los que cifraban, estos ataques empezaban el viernes a la tardecita o el sábado a la mañana, entonces llegaba el lunes a la empresa y te encontrabas con la mala noticia el lunes. Ahora lo están haciendo cada vez más rápido. Entonces, quizás en un par de horas tenés afectado un montón de servidores y grandes volúmenes de información por la forma que tienen del cifrado. Así que lo primero que estamos viendo ante un ataque, apagar los equipos y Sí. después empezar a levantarlos de a una para ver qué tanto fue el daño. Sumo, Maxi, esto que Sí. hemos visto en los últimos análisis de que antes de empezar a cifrar, antes de que vos te des cuenta, porque esto también, digamos, tiene que ver con el funcionamiento, que en general no es que accedieron a la empresa hace 2 horas y listo, empiecen a cifrar información y arranca el ataque. En general, están durante mucho tiempo dentro de la red y lo hacen de forma programada, pero antes de empezar a cifrar y que vos te des cuenta, se encargan de romperte las copias de seguridad si es que encuentran. Porque esto también es una mala práctica, que hay copias de seguridad, pero que de alguna forma son accesibles o las dejan eh, que se pueda acceder desde la propia red. Digo, hoy los algoritmos propios del ransomware más avanzado, de los últimos que estamos viendo, lo primero que hace es romperte las copias de seguridad. O rompen toda la parte de virtualización. Por ejemplo, de los últimos que hemos También. estado viendo, te agarran el vCenter y rompen todos los snapshots, los data store y te quedas sin nada. O sea, porque directamente afectan a toda la parte de virtualización y rompen todo desde ahí arriba. Por lo tanto, también ahí tenés el problema adicional que muchas veces no está documentada. Al ser tan ágil y tan dinámica toda la parte de virtualización, no está muy Sí. documentada, la conocen muy pocas personas, entonces a la hora de reconstruir eso es un problema adicional. Por eso también hay que, una vez que tuviste el problema, hay que determinar ese impacto, que es a partir de determinar qué información fue afectada, a partir de la clasificación de información que decía Marcelo, qué sistemas y qué equipos. O sea, qué infraestructura fue afectada. Estaba en la nube, estaba en local. Entonces ahí hay que tratar de ser bien precisos. Porque muchas veces, que en esto tampoco es que se compliquen tanto, es un Excel, servidor, sistema y qué tan afectado está, y si tenía backup o no. O sea, no se compliquen la vida acá. Pero eso es importante tratar de tenerlo de entrada, por lo menos identificado, porque hay muchas empresas que no tienen tantos servidores que ni Sí. saben eh, el volumen de infraestructura que tienen. Otra cuestión es el tema de cambio de contraseñas y forzar múltiples factores de autenticación en los que podamos. ¿Por qué? Porque al no saber de cuánto tiempo están metidos dentro de nuestra red, pueden haber capturado contraseñas, entonces nosotros quizás en ese afán de levantarnos rápido, podemos volver a ser atacados. Entonces, un cambio de contraseña es obligado, si lo pueden, para toda la organización, lo Sí. mejor. Maxi, te hago una Sí. pregunta que salió ahí en el chat que dice Martín, ¿cómo haces para aislar y desconectar la red si tu infra no es on-premise? No tenés acceso físico al cloud y en ese caso ¿se puede hacer algo? Y habría que ver ahí en el cloud, ahí empezamos también con la parte contractual. ¿Qué nivel de contrato yo tengo con ese servicio de cloud? Y si Claro. puedo ir para atrás, por ejemplo, porque tenga un versionado de la información. Entonces yo tengo un Sí. historial y digo, no, bueno, recuperame la información. O sea, hay Esto, que ver si tienen, por ejemplo, dentro del contrato la responsabilidad de ellos llevar los backups. sí, Por eso habría que sí. ver ahí qué nivel y qué contrato tenemos. No sé, Martín, cómo sería este Sí, caso, sí, pero habría sí. que verlo. Porque hay Está contratos bueno que... para destacarlo, después lo vamos a ver un poquito más ahora en la parte legal, pero también hay que distinguir, hay muchas empresas que tienen dudas si están contratando plataforma como servicio o infra como servicio. Y esto porque a veces te venden infra, pero no te dan tantos accesos
para hacer realmente todo lo que vos querés hacer y eso puede llegar a traer este tipo de problemas o cuestiones de responsabilidad. Pero terminá, Maxi, si querés esta parte técnica, así ya avanzamos al otro. Bien, el tema, bueno, la contraseña, esto estamos hablando, ya te atacaron. Revisar los backups y ahí determinar la información afectada y qué tiempo tenés de información, porque a veces hay backups que son viejos, pero quizás ante el riesgo de perder todo, por lo menos dice, bueno, perdimos una semana, 3, 4 días, un mes. Entonces revisar el backup y determinar, decir, este sistema está afectado, tengo backup, me puedo recuperar hasta esto, este es el riesgo de lo que perdí o el riesgo de lo que tengo que para ofrecer si queremos después llegar a un tema de rescate. Traten de no googlear, ni descargarse, ni de bajar lo primero que encuentran, porque hay un montón, dice, eliminar, no sé, Black Cat, que lamentablemente es uno de los que más de moda está, eliminar Black Cat. Lo que te eliminan es el malware, no es que te descifran los archivos. Y a veces hasta los delincuentes utilizan los primeros resultados para volver a infectarte. Claro. Saquemos, he visto hasta gente que se ha infectado 2 veces con distintos malware por estas soluciones mágicas. O sea, traten de evitar todo tipo de soluciones mágicas que encuentren, porque en parte son todas lo mismo. Si ustedes buscan después con tal ransomware, te van a aparecer siempre lo mismo. Y lo que elimina solamente es el malware. Y a veces hay distintos tipos de malware que tienen el cifrado tipo llave pública y privada. Entonces, si vos eliminás eso, te quedás con la llave pública que tenías ahí y no podés descifrarlo porque eliminaste ese malware. Entonces tengan cuidado con estas soluciones mágicas porque a veces pueden complicar aún más las cosas. Yo Planificar una siempre digo ahí, reinstalación, Matsi, sí. que si las soluciones mágicas funcionaran, no habrían tantos titulares en las noticias porque nunca escalaría, ¿no? Así como no habría tanta gente yendo al nutricionista ni al gimnasio. Digo, si el Claro. quemador de grasa en realidad hiciera lo que prometo que hace, no vería tanta gente corriendo por la calle. Así que en ese sentido, ténganlo en cuenta. De nuevo, lo mismo que nosotros desde la industria de la ciberseguridad, cuando concientizamos, decimos, si es demasiado bueno para ser verdad, algo hay detrás, el mismo criterio se aplica acá. Bueno, lo que decía de planificar la reinstalación, o sea, a medida que nos vamos ocupando de recuperar los archivos, ahí tiene que haber un equipo dedicado a reinstalar, ver procedimientos, ver cómo reinstala, tratar de ver y de conseguir espacio en otra infraestructura, quizás. ¿Por qué? Porque a veces la información afectada es muy caro en tiempo hacer una copia forense, entonces nos quedamos con la información afectada y buscamos nuevo espacio para Claro. reinstalar o crear los nuevos servidores. ¿Por qué? Muchas veces me dicen, no, no tengo espacio. Bueno, pero si no tenés, vas a borrar la información que está cifrada y te vas a quedar sin nada para recuperar. O sea, lamentablemente son cuestiones que tienen que ir resolviendo sobre el camino. Y el punto 7 hay que prepararnos para un nuevo ataque, porque no es la primera vez que va a pasar de que una vez que uno ya fue atacado, entra dentro de una lista negra donde te van a atacar con phishing, te van a atacar de vuelta quizás con ransomware. Vas a recibir otros tipos de ataques a partir de la Claro. información que obtuvieron y de todo el conocimiento que obtuvieron dentro de tu red. Así que ¿Qué? eso es como los primeros pasos que tienen que tener cuando son atacados. Y algunos tips para investigar el incidente, revisar los logs, revisar IP de extrañas jurisdicciones. O sea, lamentablemente cuando entramos y empezamos a ver en las VPN, tenían conexiones de hace 2, 3 meses, no sé, de países raros, que nadie trabaja de esos países eh, y que Sí, estaban entrando quizás que con se podrían usuarios de haber dado. VPN que nadie controló. Entonces, IP de extraña jurisdicción es una alerta que deberíamos tener en nuestros sistemas de alerta para, si nadie se conecta desde afuera, o de última que tengan algún tipo de validación extra, doble factor de autenticación, por Sí, ejemplo, sí, sí. cuando llegue a algún otro país. Debería ser siempre, pero por lo menos, Esto si no, agrego algo, Maxi, que tiene que ver con esto y la investigación del incidente. Traten de no manosear todos los registros. Nosotros hacemos mucho bueno, también Coqui, con Maxi, mucha Perder recolección la de evidencia, evidencia. porque ahora desde el punto de vista jurídico vas a tener que demostrar que efectivamente fuiste víctima de un ataque y por eso no podés cumplir con un montón de obligaciones jurídicas. No sé, presentación de balances, auditorías, un montón de cosas. Muchas veces nos ha pasado que cuando llegamos en la desesperación, todo eso que está mencionando Maxi, está todo manoseado. O sea, manoseado implica que después no voy a poder garantizar la integridad de estos registros.
Entonces, traten de que, como nosotros arrancamos, digamos, en ese plan de respuesta rápida, no esté el tema de meterse y tratar de, para salir a flote, romper todo. ¿Sí? Romper lo llamo porque después lo que va a aparecer es que nosotros no vamos a poder dar fe de la integridad de esa información. Está Bueno, buenísimo lo que decís, Marce, por el tema de la cadena de custodia en materia de evidencia, porque después, de nuevo, solo para reafirmar la idea, cuando ustedes, y tuvimos un caso que de hecho trabajamos los tres juntos, ¿no? Una empresa muy grande que sufrió un ransomware el año pasado y que a raíz de ese ransomware, previo a tener que presentar declaraciones juradas, se encontró que no tenía la declaración jurada para presentar. Entonces, ¿qué es lo que Claro. tenía que hacer? Acreditar que fue víctima de un delito y que como consecuencia de ese delito, ¿no? No tenía la información disponible para cumplir en tiempo y forma con su obligación legal ante el fisco. ¿Cómo demostrás que fuiste víctima de un delito? Mediante el inicio de la acción penal, en el marco de la cual va a haber que hacer un análisis forense que determine lo que ocurrió, ¿no? Pasó esto. ¿Cómo sé que pasó esto? No es solamente por Claro. el cartelito, sino por un análisis técnico que si toda esa información de la que Maxi estaba hablando, ¿no? De todos esos datos están manoseados, al final de cuentas, el informe técnico te va a venir también blurreado. Claro, porque esto, ¿qué quitaría? Digo, nosotros estamos acostumbrados a pensar mal. ¿Qué quitaría de que, por ejemplo, no saco pagos a mis proveedores, no cumplo con obligaciones fiscales? Digo, no, no puedo hacerlo porque fui víctima de un ataque informático, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, gano 30 días es por diciendo que fui víctima de un ransomware. Bueno, el tema es, desde el punto de vista jurídico, no es que solamente lo tenemos que decir, sino que es de un obrar diligente poder presentar dentro de la medida de lo posible. Digo, acá Maxi está marcando algunos elementos, algunos registros informáticos que uno puede presentar y para acreditar que en realidad las cosas son como vos estás diciendo. Es la versión sofisticada de cuando alguien decía alguna boludez en Twitter y después decía, ay, no me hackearon la Me cuenta, ¿no? hackearon la cuenta. Claro, sí. Como, bueno, ¿cómo sabemos? Nos atrasamos en los pagos porque no. Y hablando de pago, Bueno, a ver, en esto hay mucha discusión, lo adelantaba Coqui en la intro acerca de si pagar o no pagar. Creo que esto tiene que ver más con una cuestión de en qué condiciones o en qué circunstancias está esa organización. ¿Sí? Ante la primera pregunta de ¿es legal pagar un rescate por ransomware? La primera respuesta que yo le puedo decir, por lo menos, primero hay que preguntarse en qué jurisdicción. Por lo menos en la Argentina no es ilegal pagar un rescate de ransomware. Con lo cual, o sea, no está prohibido, no hay ninguna norma que en definitiva me pueda llegar a perseguir. Ahora, pasamos a la segunda pregunta. ¿Es legal? Sí, pero ¿es ético? Bueno, ahí ya podemos hablar de un montón de cosas, de un montón de que ya conocerán acerca de que no es ético desde el punto de vista que se considera que pagar un rescate de ransomware, en realidad lo que estamos haciendo es fomentando que se continúe con esta actividad cibercriminal. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que este análisis tiene que ver con un análisis de, una cosa es lo que piensan los dueños de esa o las dueñas de esa empresa que no puede trabajar y que está perdiendo un montón de plata de forma diaria, versus el problema del cibercrimen. Digo, ¿hasta dónde le importa a una organización de un determinado país fomentar o no el cibercrimen si en realidad lo que no puede hacer es pagarlo a sus empleados, funcionar, pagarlo a sus proveedores, trabajar y tener una empresa que tiene un montón de años para que continúe adelante? y si hay lo empresas piensan que han desde ese estado a punto de... sentido, sí, Sí. sí, Maxi, perdón. No, 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 está bien. Hay empresas que han estado a punto de quebrar. O sea, nosotros Sí, hemos trabajado con empresas de ingeniería que le agarraron todos los planes, o sea, todos los planos, el servidor de planos. O sea, es realmente muy catastrófico. Entonces, ante estas preguntas también uno se tiene que poner del lado del empresario y decir, no puedo seguir trabajando, no tengo información. Y mi negocio se basaba en esa información y no es solamente las cuestiones quizás, como comentaron ellos, de responsabilidad, de presentar impuestos, de presentar balance. No puedo brindar más mi servicio. claro. Dejo de existir porque se me fue el conocimiento. No puedo pagarle a la gente que tiene que darle de comer a sus familias, ¿no? Entonces ahí, y justo me permití reforzar a lo que yo iba a ir, en el sentido de cuando esa respuesta es muy fácil de dar, el de si es ético o no, cuando lo único que contrapones es el pago o no, versus, digo, ¿financio el terrorismo digital o no? Y la Claro. respuesta lógicamente debe ser no. Ahora digo, cuando del otro lado de la balanza tenés todo lo que implica no tener una alternativa, porque
ya está, lo hecho y lo no hecho ya está, es decir, no tenía un plan de continuidad de negocio, recuperación ante desastre, de respuesta a incidentes y no lo tenía practicado y esto salió mal y no tenía el backup. Bueno, ante esta situación puntual, en donde si yo no pago, a lo que me enfrento es todo esto, ¿no? A veces el pago, y ahí va la última pregunta, ¿es recomendable? En general, nuestra recomendación como profesionales siempre va a ser no, pero a veces pagar no es una decisión, es una necesidad, es el Claro, manotazo de ahogados, el último fichín que te queda claro. como para decir, hay alguna chance de que esto pueda reflotar, porque si no, quizás tengo que cerrar la persiana. Por eso Entonces, entiendo esto de que al momento de juzgar, porque uno desde afuera y desde la teoría juzga y dice, ah, mirá cómo están financiando el cibercrimen. Cuando uno se pone, y nosotros conocemos de cerca muchas empresas, familiares, porque no todas son empresas grandes, porque también eso hay una cuestión de diligencia. Porque creo que cuanto a veces en empresas muy grandes, que vos decís, bueno, vos tenías los recursos, y el tiempo y el personal para poder estar mejor preparado para que llegue esta situación. Y otras organizaciones que realmente, digamos, no sé, tenían por ejemplo, un solo administrador de sistemas. Digo, hay distintas realidades, porque esto, digamos, el ransomware no distingue en este sentido. Lo que pasa es que a veces los que se conocen son los casos grandes o los casos que tienen mayor impacto mediático, ¿sí? sin Eh, dudas. pero bueno, y hago una recomendación. En el caso que decidan avanzar en el pago, tengan mucho cuidado con las estafas que hay en materia de compra de criptomoneda. Porque también ahí hay otro mundo de que te agarran en el apuro que necesitas conseguir cripto para poder pagar. Y nos ha tocado conocer clientes que por no asesorarse correctamente salen a comprar criptomonedas y en esa compra apurada terminan siendo estafados. ¿No? Porque aprovechadores y oportunistas hay en todos lados. Y también ¿Sí? el riesgo de que pagar no implica que sí o sí te van a devolver la información. No está Nosotros firmando un contrato, del otro lado hay un criminal. tenemos estadísticas bastante positivas de que en la mayoría de las veces nos han devuelto la información de cuando hemos llegado a algún acuerdo, pero esto no implica que siempre te va a pasar. Claro, O incluso hasta nos ha pasado casos que nos dieron el zip con el decrypter y el zip tenía contraseña y nos pedían más dinero. O sea, ha habido de todas situaciones. sí, sí, Por sí. eso digo que también no es tan fácil pago y me devuelven la información y ya está. O sea, es el dinero que está dispuesto a arriesgar la empresa, valorar cuánto sale la información, que eso también es un buen ejercicio que deberían hacer las empresas, valorar cuánto te sale cada día no estar operativo. Son distintos valores que Claro. hay que llevarlo y ponerlos en la balanza. Una vez Y un empresario nos dio una respuesta que a mí me pareció hermosa, que es, yo no voy a pagar lo que me piden porque yo puedo recuperar esa información digitalizada si contrato 40 personas y la pongo a trabajar 12 días y le pago, me sale X plata versus los que me piden los delincuentes. Ese empresario pudo por lo menos dimensionar cuánto le salía a recuperar la información que había perdido, porque tenía un plan B que era tener la información en papel, ¿no? Por el tipo de organización que tenía. Por eso es una buena pregunta para que cada uno desde su propia organización se pregunte, si pierdo la información, ¿cuánto me sale volver a recuperarla? Primero, ¿es posible? Porque capaz que no. Y si es posible, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero te llevaría? ¿Sí? y quiero dejar Hay un veces, asterisco. sí. El hecho de que la recuperes no quita que ellos no la tengan, Ah, por ¿no? supuesto. Que no es menor, porque digo, no te garantiza que esa información no va a haber un leak, un breach de esa información. Que significa que quizás lo que te acelera es la recuperación de la operación, pero no te va a salvar de lo que vamos a hablar ahora de la parte de legal y de compliance si no la tenés bien demostrada, ¿no? Sí, ahí aprovecho a hacerte una pregunta, Coqui, que está ahí en el chat. ¿Cómo se inicia esta acción legal? ¿Se denuncia? ¿Hay algún sitio nacional? Sí, la acción pública, digo, el denunciar este tipo de delitos, primero es muy importante y lo hablábamos con Marce antes de arrancar el evento. Es muy importante primero para no alimentar la cifra negra, esto es la cantidad de hechos que no se conocen, también para colaborar con la industria y entender
dónde estamos parados, qué es lo que está pasando, cuál es el panorama de amenazas al que nos estamos enfrentando, también para demostrar debida diligencia. Y la forma de denunciar, hay dos formas de activar la acción penal básicamente, ¿no? Uno es la denuncia tradicional. Hay hoy por hoy fiscalías especializadas en cibercrimen, que son las entidades más aptas. Si uno va a la policía y le dice quiero denunciar un ransomware, te puede llegar a pasar que te digan el ransomware no está en el Código Penal, ¿no? No hay un delito de ransomware. Y no, Claro, no hay, el ransomware es una conjunción de varios delitos, ¿no? Que con Marce justo lo hablábamos, esto del hecho de hay una interrupción de servicios, hay un daño informático y hay una extorsión. Entonces, la primera forma es la denuncia y la forma de denunciar es denunciando ante la autoridad pública, es gratuito, no tenés que contratar abogado, no tenés que hacer nada. Lo ideal, de todos modos, y no es, esto no son chivos de servicio, sino es muy distinta la forma en la que uno describe el hecho, pero cada una de las empresas en las que ustedes están, la mayoría tendrá algún abogado o un área de legales que lo pueda hacer de forma prolija y ordenada, porque la forma en la que uno describe el hecho es la forma también de la que se van a tomar a todos los que les tenemos que responder por el hecho que nos pasó, ¿no? Digo, cómo lo describimos es muy sí, importante en ese sentido. Y hay un pasito adicional que es la querella, que en la querella es vos sos acusador particular, es decir, vos vas a la par del fiscal en la investigación. La realidad es que para este tipo de casos, digo, hay que spoilear lo que es una especie de crónica de una muerte anunciada, o una investigación frustrada. Es muy difícil llegar a quien está del otro lado cuando lo que te pasa es sí, un ransomware. sí. Distinto es Bueno, el caso cuando estás investigando otro tipo de delitos, tipo venta de información sí. interna, ¿no? Tomo otra pregunta, dice Alejo. ¿El no informar un ataque de ransom puede desencadenar en un delito para la organización, suponiendo que se roben datos sensibles de usuarios o empleados que luego se subasten? Tiene que, ¿Opinión? bueno, sí, a ver, no en un delito. En principio, sí podés desencadenar en un incumplimiento civil, y esto depende de qué tipo de normativa en protección de datos se te esté aplicando. Lo digo a esto porque, por ejemplo, pasa en la Argentina que quizás por más que la organización sea argentina, si presta servicios o alguno de sus usuarios son residentes de la Unión Europea, puede ser que sea aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos y ahí aplicaría una obligación de seguridad de la información del artículo 32 que tiene que ver con la notificación de un incidente de seguridad en el cual se hayan afectado datos personales de estos usuarios. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta porque ahí empiezan a aparecer, que es un poco de esta parte del compliance que hay que tener en consideración para este tipo de casos, en donde depende qué tipo de organización, ¿sí? Y Pero ahí en quiero principio... agregarte algo, Marce. Sí, sí, sí. Primero, está muy bueno el comentario de la territorialidad, ¿no? Depende de dónde estás parado. Les quiero decir que en Argentina, hoy por hoy, ya estamos adheridos a algo que se llama el convenio 108 Plus, ¿no? El 108 más, que es una especie de refresh a nuestra ley de protección de datos personales, que ya es bien mayorcita de edad, tiene más de 20 años, pero que una de las cosas que incluye este convenio es el hecho de tener que notificar incidentes, Ujú. ¿no? Esto por un lado. Pero después, si es un delito o no, y sobre esto, de hecho, hay debates de horas que no terminan. Solamente les voy a decir, busquen lo que pasó con Uber y con el CISO de Uber, que tuvo una condena de prisión, ¿no? Que después le redujeron la pena. ¿Por qué? Porque se descubrió que ocultó el incidente que sufrió Uber hace algunos años, ¿no? Hay todo un desarrollo de un caso, que es muy interesante desde cómo fue jurídicamente, técnicamente, en todos los sentidos, pero bueno, no nos da porque el Claro. tiempo es tirano y tenemos que seguir avanzando. Sí, 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 y ya están siendo las 19:52. Eh, Igual pregunta, arrancamos 17, ¿eh? Nos lo podemos sí, cobrar. sí, sí, esa vamos a la ECO, vamos a pedirle 7 minutos de más. Pregunta Héctor desde Uruguay, un saludo enorme para la gente de Uruguay, nos veremos en la ECO. Gente, ¿cómo se maneja cuando tenés una ley de protección de datos y los datos que se pueden filtrar, bueno, son de clientes o personas físicas? ¿Sí o sí deberías pagar? No, a ver, el tema de pagar ya lo dijimos que tiene que ver con si falla todo lo otro y no tenés ningún otro tipo de plan B, ahí recién puede aparecer como una opción o como una necesidad, que bien lo explicaba Coqui recién, ¿sí? Ahora, lo que vas a tener son obligaciones, ¿sí? Acá en esta diapositiva que pueden ver, un poco a mí lo que me gustaría dejar claro es, por un lado tenés obligaciones, que esto es lo que ven en la primera parte, que tienen que ver con normativa, que ahí aparece protección de datos, lo que puede aparecer desde el derecho civil, desde el derecho del consumidor en la Argentina y demás. Yo puntualmente me interesa mucho la parte de compromisos contractuales que las organizaciones tienen.
¿sí? Acá hay que, y esto es algo que la mayoría de las empresas no lo tiene bien hecho, que es un listado de las obligaciones que vos tenés asumidas por contrato. Porque por más que las empresas sean, no sé, locales, sean argentinas, o sean de Uruguay, si vos tenés contratos realizados con otras empresas en donde se establece a partir de ese contrato otro tipo de regulación o de obligaciones de seguridad o de consecuencias ante el caso, por ejemplo, de una falta en la confidencialidad de la información, que bien podría ser este, porque pensemos en este caso, a vos te afecta el ransom, en esto que ya explicó Maxi, de la pérdida de confidencialidad, mañana se publica en el blog de Black Cat, se publica la base de datos donde está la información de tu cliente. Vos, en definitiva, estás fallando ante la obligación de confidencialidad que tenías asumida por contrato. Entonces, ¿pueden existir consecuencias de responsabilidad civil ante un caso ransomware? Por supuesto que sí. Y pueden existir graves consecuencias. Por eso, y esto no es tan fácil de sacárselo de encima diciendo, no, bueno, yo no pude hacer nada, me afectó un ransom. Porque también hay obligaciones que vos ya asumiste, porque probablemente una empresa que te hace firmar ese contrato, también te hizo firmar en ese contrato obligaciones y medidas de seguridad y cumplimiento de buenas prácticas y un montón de otras cosas que vas a tener que salir a la cancha a demostrar que fuiste dirigente y que tenías todo eso bien implementado. Digo, esto no es nada sencillo. Esto tiene que ver con la responsabilidad de la empresa que fue víctima de ransomware frente a terceros. ¿Sí? Sin duda, Marta, me parece re interesante y acá quiero poner sobre la mesa uno de los grandes titulares de este GRC que mencioné al principio, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. El compliance es la forma fancy en inglés de decir cumplimiento, ¿no? Sí. Cumplimiento, pero no que no es solamente cumplimiento normativo, como ven acá, tenemos que cumplir con las autoridades, ya sea para evitar mitigar responsabilidad administrativa por leyes de protección de datos personales. Ojo, Marce, recuerdo lo que mencionó minutos antes, de que no es solamente la ley local, sino todas las que te aplican, porque quizás estás tratando datos de ciudadanos de extraña jurisdicción o tenés operaciones en varios países, ¿no? Con lo cual se te empieza a complejizar. Esto lo hablábamos, de hecho, en un webinar de la mañana con Pablo Segura de Mercado Libre. Pablo contaba que ellos tienen operaciones en 18 países. O sea, Claro. y bueno, ¿cómo haces frente a esto, no? En materia de derecho civil, recuerden que hay una obligación genérica de no dañar o de evitar o prevenir un daño, ¿no? Trasladable también en relaciones de consumo. Y no se olviden de que determinadas industrias o determinadas empresas, por sus características particulares, por ejemplo, porque cotizan en bolsa y son públicas, responden ante la SEC, por poner un ejemplo. Y la SEC, de hecho, sacó toda una nueva normativa propuesta hace poquito, todavía está tibia en julio, eh, de respuesta a incidentes, de lo que uno tiene que demostrar desde el gobierno y desde el cumplimiento para que no te pongan una multa por ahí, con lo cual ya no es Sí. solamente la ley local, sino todas las otras que te pueden impactar. Y el cumplimiento del que hablábamos es también con otras terceras partes que no son autoridades, leyes y gobiernos. Y esto es, los negocios, en general, lo que quieren es cerrar contratos, ¿no? Porque implica más negocio, Claro. pues implica más flujo, implica crecimiento. Entonces, la parte del contrato y los términos y condiciones parece de lejos, como tiene mucha letra, mucho párrafo y suelen ser muy largos y muy aburridos, parece que son todo igual, entonces uno los leen en horizontal, ¿no? Los leen así en diagonal, como, ah, sí, sí, parece lo mismo, parece lo mismo, y no controlan. Y cuando no controlás y no tenés a alguien poniéndole detalle a lo que te estás comprometiendo, ese contrato entre vos y esa parte es una ley también. Entonces, Sí. uno se compromete a algo que si después no cumplís, te puede doler mucho más que el incumplimiento de la ley Ah. pública, ¿no? Y rescato, Eh, rescato algo con respecto a esto que está diciendo Koki, que es la otra pata de la responsabilidad, que por ejemplo había alguien por ahí arriba en el chat que hablaba que está siendo víctima del ataque que en realidad no le pasó a él, sino que le pasó, por ejemplo, a IFX. Entonces, ¿qué pasa cuando el ataque le pasa a otro y yo creí que por el contrato o el servicio que tenía prestado, por lo que yo estoy pagando mensualmente, ese otro se iba a hacer cargo o iba a tener un plan que me iba a devolver la información, o iba a tener mi información backupeada y yo en 6 horas la tenía y no la tiene? Digo, esto muchas veces pasa porque, como decía Coqui, muchas veces, y es muy común en materia de informática, que el proveedor entra más por el presupuesto que por las condiciones de servicio. Marce, y Y el yo con creí. experiencia en esto, cierro con esto, con experiencia en este rubro, sepan que cuando el precio es accesible o muy barato frente a otros competidores, hay algunas condiciones que no van a estar
Sí, Maxi. Yo creí que, o porque me dijeron, si no está escrito en un contrato o en una condición, o sea, el proveedor te va a decir, no, yo nunca te dije que iba a tener los backup, o si te dijo que tenía los backup, o sea, digo, hay que ir a lo que está escrito después, Sí. porque yo creí, Sí, sí, porque que te lo hayan dicho en una call que tuviste por Zoom o un Skype y te dijeron, no, sí, vos quédate tranquilo que nosotros tenemos un sistema de copias de seguridad de Sarasa, Sarasa, no quiere decir que después sea una obligación legal que hayan asumido por contrato. Y esto es lo que decía Coqui recién, no se leen los contratos, no se los repasan y después estas son las consecuencias. y la otra, perdón que me meta de vuelta, los contratos y los servicios van escalando y son tan dinámicos que quizás alguna vez hubo uno, pero después no, subime acá, no, agrégame 5 máquinas acá, no, agrégame 3 máquinas allá, no, ahora que no está ni descrito lo que se tiene contratado con el proveedor. Esto pasa con Claro. empresas muy grandes. Entonces, al no estar descrito qué se tiene, no están en las condiciones de lo que se tiene. Por eso Sí. digo, pongan el ojo ahí cuando tienen contratado con un proveedor mucha infraestructura para ver realmente qué pasa si pasaría algo o también realicen pruebas. En esto volvemos de vuelta a cómo arrancamos. Realicen pruebas con el proveedor de vamos a restaurar acá, vamos a recuperar para tratar de prevenir de que esto no nos encontremos en esta situación. Me parece interesantísimo y voy a poner dos puntos de los que vamos a profundizar en el training de 2 días, ¿no? Que hay todo un módulo que estamos armando sobre tema de eh, evaluación de riesgos de terceros, porque forma parte también de esto de gobierno, riesgo y cumplimiento. Parte del riesgo no es propio, sino que es de otros, pero en la medida en que nosotros contratamos a otros sin validar determinadas cosas, ¿no? Ese riesgo también es interno Sí. nuestro y que tiene mucha relación también con principios de compliance cuando uno lo que adquiere son, todos estamos migrando de a poco o inclusive ya en entornos multi-cloud, ¿no? Digo, todos están yendo hacia la nube en este momento. Y hay una falsa creencia o una confusión de que cuando yo estoy montado inclusive sobre, saquemos la evaluación de riesgo de tercero, cuando yo estoy montado sobre AWS, sobre Azure, sobre Oracle, sobre grandes proveedores, como la seguridad ya pasa por ellos, ¿no? Y acá Sí. opera un principio que se llama de responsabilidad compartida, en donde ellos lo que te garantizan es la seguridad de la nube, pero lo que está dentro de la nube y toda la parte Es de tuyo. configuraciones de la Claro. nube va por parte del cliente, ¿no? 55% de los ataques exitosos del último año vinculados a instancias cloud tuvieron que ver con un defecto en Sí. la configuración. Sí, que de lo cual no Detalle. se puede hacer nunca responsable y de hecho si vos lees bien esos contratos, te van a decir de que si lo que estaba adentro se partió de mil pedazos, tiene que ver con que vos, por eso digo, si uno contrata una infraestructura como servicio y lo que monta encima tiene defectos y tiene problemas, es un problema tuyo. Ya no le podemos echar la culpa ahí al proveedor del servicio. Por eso está bueno que vayamos por lo menos, y es un poco nuestra idea en este poco tiempo que tuvimos, y ya medio como para ir cerrando, vemos algunas cuestiones que tienen que ver con comunicaciones, si les parece, de que esto es otro de los desafíos. La primera, que tiene que ver con cómo comunicamos esto de forma externa. ¿Sí? ¿Qué le decimos a las autoridades? Por esto un poco lo que pasaba por ahí. Depende qué tipo de obligaciones tengamos, vamos a tener que comunicarnos, por ejemplo, con la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, con alguna organización, depende qué normativa y qué es lo que nos aplique, vamos a Con la tener que SEC, empezar a comunicar. ¿Cómo, Coqui? con la SEC si sos público. Con la C, claro, por eso. Ese tipo de obligaciones ya existe y dependerá del organismo a dónde tenga que comunicar. Ahora, ¿cómo comunica esto a clientes, socios y proveedores? ¿Sí? Que esto es otro de los grandes desafíos. Cuándo, cómo, por qué, a través de qué medios. De hecho, un plan de respuesta a incidentes y de recuperación ante desastres bien hecho contempla Sí, quiénes pueden hablar, quiénes no pueden hablar, por qué canales pueden hablar, qué pueden decir, pueden responder preguntas si el tema escala a medios, pueden tomar notas, no pueden, pueden hablar en Twitter. ¿Quién puede hablar en Twitter? La cuenta de la empresa, los responsables de la empresa, el CEO se puede empezar a putear con la gente en Twitter, en threads. No. Entonces, ese tipo de cosas que parecen menores y que parece que sí, nadie, sí, sí. que parecen poco relevantes porque en todo el escenario y el panorama de cosas que uno tiene que enfrentar frente a un incidente, uno dice, bueno, nada, esto es como que la gente hasta hace catarsis en este diván emocional digital que es Twitter, ahora X, ¿no? Eh, Después,
eso amplifica muchísimo el daño reputacional. Por eso la parte de la comunicación es tan importante, pero también es importante porque no podemos olvidarnos de que nosotros somos las víctimas directas del ataque, pero las víctimas indirectas del ataque terminan siendo todos los titulares cuyos datos fueron comprometidos con ese ataque. Y que esos datos bien pueden ser utilizados por criminales para atacarlos a ellos también. Con lo cual, parte de una comunicación eficiente Ujú. hacia esas terceras partes involucra también incluir a qué tipo de riesgos pueden estar expuestos a raíz de ese incidente, qué tipos de medidas pueden tomar o deberían tomar ellos para cuidarse, renovar sus claves, dar de baja sus tarjetas de crédito, si fue lo que se comprometió, etcétera. Ese tipo de empatía en la seguridad con el cliente, Sí. no solamente o con los usuarios, no solamente le disminuye a ellos probabilidades de ser víctimas de algo, sino que también cuida mucho nuestra imagen, porque ya que fuimos atacados, por lo menos tratemos de que no se amplifique el alcance ya no para nosotros, sino para los terceros. Sí, sí, yo quiero decir algo que tiene que ver con el tema de comunicación un poco interna, que ahí leía hoy un mensajito en el chat que me pegó porque, no sé, estamos en el rubro y ver que alguien pierda el trabajo por este tipo de ataques no está bueno. Si podemos dar una recomendación en este sentido y si hay gente acá que labura en seguridad o que labura en sistemas, nosotros entendemos todo el trabajo que muchas veces se hace para convencer a los superiores de que esto es una inversión, de que esto no es un gasto, de que tenemos que tener todas estas cosas y demás. eh, Dejen documentado todo lo que piden. No lo digan así en una reunión oralmente, o sea, díganlo, pero manden un correo electrónico, dejen lo mejor documentado, lo que a vos te parece que es necesario para que en la posición y en el rol que estás las cosas funcionen correctamente. Se los decimos con el conocimiento de que lamentablemente muchas veces las primeras cabezas que van a rodar terminan siendo de la gente de sistemas. Y que nosotros, o sea, Totalmente. y no está bueno, porque muchas veces cuando vos empezás a hablar con ellos, te dicen, mirá, yo hace años que le vengo diciendo de que esto que contratábamos era una porquería, de que necesitábamos acá más capacidad en esto. Eh, y bueno, digo, es parte también de esa comunicación. Entonces, no vamos a Pero spoilear más. sí, sí, el Sí, tema de Marce, fundamental eso. Le vengo diciendo, pero queda todo en calls y no queda nada escrito. O sea, documentense, por favor, porque todos sabemos de que lo que falta. El tema es que tiene que quedar escrito y documentado para que no pase esto de las sí, responsabilidades de que después termine desvinculado. Y aparte, también lo que nosotros siempre le decimos a los empresarios cuando tienen ataque, anda a abrazarlo a los informáticos porque te llegan a dejar a gamba ahora, que encima no sí. está en un papel escrito, anda a abrazarlo, hacerle un asado porque te llegan a soltar la mano ahora y te morís. O Sí, sea, sí, digo, sí, sí, sí. no es que tenés que caerle con todo el palo que ellos No es tuvieron la una buena culpa. estrategia ponerte en contra de la gente de sistemas ni de seguridad en un momento de un ciberataque. No nos parece para nada una buena decisión. Una vez que en todo caso que pase, sí está bueno sentarse a ver qué pasó, qué responsabilidades internas tocan, ¿no? Porque me parece que también hay que ser autocrítico, decir esto nos pasó por algo, pero hay momentos y hay formas, ¿sí? No queremos espolear más. Les agradecemos muchísimo el tiempo que se quedaron, la cantidad de gente que está, las preguntas que hicieron. Los invitamos, ¿sí? A que esto, bueno, es un poquito de lo que nosotros vamos a tratar de dar en el training de la ECO, que se va a realizar los primeros 2 días, yo creo que es lunes y martes, no recuerdo bien la fecha, pero ahí está el señor Jerónimo Basaldúa, que ya viene a echarnos, a decir, muchachos, ustedes No, hablan no. mucho y córtenla acá porque Zoom se va a cortar. Muchas Típico gracias. abogado. Sí, sí, sí. No, no, si quieren, me dejan compartir a mí, yo les cuento un poco sobre los días en los que se va a Dale. estar dictando el training. Y bueno, ahí yo les puse que a los que se queden hasta el final van a tener un beneficio, ¿sí? Así que ahí les cuento y comparto sobre los trainings. A ver si... em, bien, ahí estamos. Bueno, los trainings se van a estar dictando pegaditos a la conferencia. Tenemos unos días ahora de precompra, ¿sí? La precompra incluye el beneficio de que tienen un acceso VIP a la conferencia,
¿Qué es el acceso VIP? Es el badge electrónico y el acceso a la Welcome Party, que es un evento más exclusivo que se desarrolla dentro de la conferencia también. Y bueno, acá les comparto también, si me deja pasar la hoja. A ver, ahí estamos. Los trainings que se van a estar desarrollando. Este webinar, ¿sí? Se corresponde con el primero de los trainings, que dura 2 días, que va a ser el 30 y 31 de octubre, ¿sí? Después hay otros trainings que son sobre temas muy diversos y muy específicos, ¿sí? Recuerden que estas son capacitaciones súper intensivas, con jornadas completas de capacitación, ¿sí? Lo que en otros casos se resuelve mucho más tiempo, acá los resuelven en de 2 a 4 días, o sea, son súper intensivos, y bueno, y están a cargo de referentes de la industria, ¿sí? Como les dije, hay un beneficio por la precompra en cuanto a descuentos en estos días, y también a los que participan de este training, nosotros le vamos a dar un código de descuento ahora para que lo usen si están interesados en inscribirse. Acá les dejo también los puntos de contacto para hacer las consultas necesarias. Y también, o sea, que sepan que los que tienen tarjetas del Banco Santander tienen hasta 6 cuotas sin interés algunos días, ¿sí? Que eso está bueno para los que compren de manera particular la vacante del training. Así que... Aprovecho a sumar algo que Sí, es que por lo menos, bueno, y sé que pasa con todos los trainings, son trainings inéditos, o sea, que son exclusivos de la ECO, que no se dan en otro lado. Sí, exactamente. esto sépanlo también porque, o sea, no, si bien los tres somos profesores en un montón de otros lugares, esto solamente está armado para la ECO y es un formato de curso intensivo en donde se prepara todo también para aprovechar de mucha gente, como nosotros que somos de la ciudad de Santa Fe, que viajamos hacia Buenos Aires por la ECO. También mucha gente que viaja tiene la oportunidad de en esos días poder capacitarse o tomar este tipo de entrenamientos. Y lo que está bueno también es que el ser presencial hace que el ambiente de networking sea diferente y Ah, bueno, y se genera una mística de aprendizaje distinta en estas ediciones, ¿no? Así que está sí. bueno poder aprovecharlas. La verdad es que, bueno, agradecerles, Marcelo, Jorge Yo te y... quiero pedir públicamente disculpas, Nadia, por el caos que te generamos para conectarnos, para la organización, todo esto. Nosotros sabemos que somos gente que es difícil. Creo que te debe Ocupada, pasar con sí. muchos de los trainers de la ECO, capaz que, pero bueno, agradecerte que nos bancaste en el La seguimiento de... paciencia. Sí, la paciencia. Bien, no, no, al contrario, fue un gusto, a mí me parece particularmente mucho más, me parece muy interesante el training. Me quedo con algunas preguntas que seguramente se van a resolver en el training, sí, en O sí. te vamos a agregar más. Ah, Claro. sí, seguro. Y bueno, agradecerles a todos por haber participado. Yo quedo a disposición, así que si me quieren escribir y consultarme sobre cualquier duda que tengan en relación a estas capacitaciones, lo pueden hacer. ¿Eh? Muchísimas Buenísimo. gracias a todos por tomarse una hora y monedas de su tiempo, sobre todo a esta hora, jueves, ya muchos cambiaron este es su after office, ¿no? Así que gracias por hacer este after con nosotros. Un abrazo a todos y de nuevo gracias al Eco. Marce, Matsi, nos vemos en breve en el training. Bueno, esperamos Sí, ver muchas de las caras que estuvieron acá, o de las no caras, bueno, las pantallas que estuvieron sí, acá en el training, porque este es solamente uno de los 15, 20 puntos que vamos a desarrollar con más profundidad en esos 2 días que Sí, van a ser bien intensos. 16 horas de capacitación, o sea, si vimos tanto en menos de una hora, así que va a ser Salen intenso. así, son así. Pero se aprovecha, la verdad que es un tema muy importante. Bueno. Muchas Muchísimas gracias, gracias. chicos. Hasta luego, Muchas buenas gracias. noches. muchas gracias. Saludos a Adiós. todos. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao.